A lo largo de este video, realizado como la última evidencia de la materia el ser humano en la sociedad, se hablará de cómo ciertas teorías postuladas por distintos pensadores podrían sacar lo mejor de las personas convirtiéndolas en parte de una sociedad ideal. El primer tema presentado será el materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría formulada por Karl Marx y Federico Engels. Para comprender un poco más el contexto de esta teoría, tenemos que surge después de la Revolución Francesa en 1789, buscando restablecer la sociedad. Para Marx, los problemas de la sociedad estaban basados en las fuentes materiales, que se ven directamente relacionadas con las estructuras del capitalismo. Es por eso que para erradicar dichos problemas, inició con su teoría mostrando una postura contraria, llamada materialismo histórico. Para la elaboración de esta teoría fue necesario utilizar el método dialéctico para estudiar los procesos históricos del hombre, obteniendo como resultado que las clases sociales son consecuencia de los modos de producción. Además, dichas clases sociales determinaban lo que el individuo y su descendencia tendrían que hacer como oficio. Marx y Engels, para explicar la evolución de la humanidad, sostenían que el desarrollo histórico de las sociedades se debe a hechos materiales, en especial los económicos y técnicos. Es decir, para que el individuo pueda lograr su actividad económica y social, tiene que hacer relaciones de producción. En esta teoría, la sociedad está compuesta por una infraestructura económica que tiene como conjunto las relaciones de producción y fuerzas productivas, y su soporte se basa en la supraestructura jurídica, ideológica y política. Es por eso que lo anterior condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual del hombre. Para estos dos expositores de la teoría existe una constante interacción e interdependencia entre la infraestructura y la supraestructura, llamada determinismo económico. Con esto suponían que mientras las relaciones de producción no cambiaran, la supraestructura social, política e ideológica no cambiaría. Incluso pensaban que las relaciones de producción capitalistas no terminarían solo con el levantamiento de los oprimidos, sino también por la acumulación de capital que determinaría la necesidad de nuevas relaciones productivas, terminando con la propiedad privada. Entonces, esta nueva forma de organización sería llamada socialismo. Para finalizar, tenemos que para el materialismo histórico, el desarrollo de la historia está basado en las relaciones económicas, mediante una lucha dialéctica entre dueños de medios de producción y trabajadores desposeídos y explotados. El tema siguiente es una teoría la cual simplemente expone cómo es que la sociedad se organiza sin cuestionarse de dónde viene o cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, la cual es llamada estructural funcionalismo. Los principales fundamentos de esta teoría vienen de las ideas de Comte, Spencer y Durkheim. Para comprender esta corriente filosófica tenemos que tomar en cuenta la definición de estructura, la cual es la distribución de las partes de un cuerpo desde el punto de vista etimológico. Por otra parte, la palabra función tiene varios significados. El concepto de función orgánica es el que se utiliza para designar la conexión entre la estructura de un organismo y su proceso de vida, es decir, la estructura depende del proceso. El objeto de estudio de esta teoría son las expresiones culturales evidenciadas en normas y valores de las sociedades. Para esta teoría existe una relación entre estructura y función, ya que hay una serie de funciones indispensables para la supervivencia de una determinada sociedad. Por ejemplo, la producción de bienes, la distribución o la reproducción cultural. La movilidad social que supone esta corriente se logra mediante el intercambio de roles y de progreso para lograr un mejor estatus. Para comprender mejor, definimos como rol el papel que cada persona representa dentro de una sociedad,
y es consecuencia de un estatus. Por otro lado, el estatus está determinado por muchas variables, entre ellas el ingreso, la educación, la importancia de la ocupación y prestigio personal. El estructural funcionalismo no trata de explicar de dónde viene la humanidad ni el porqué de los sucesos, sino que estudia el mantenimiento del sistema, su operatividad y funcionalidad. Un aspecto principal del estudio de esta corriente filosófica es el conjunto de interrelaciones sociales entre los seres humanos en los siguientes términos. Cultura es el conjunto de hechos simbólicos presentes en la sociedad, ambiente, condiciones o circunstancias que rodean a las personas. Área cultural, espacio social que en su interior puede entenderse o intercambiarse rápidamente y con facilidad diversas características comunes. Para Durkheim, el principal exponente de la corriente es el planteamiento de los problemas sociales. Un problema es un conjunto de hechos que dificultan la realización de un fin. Lo normal se basa en las manifestaciones sociales dentro de las normas y valores. Con decir normas nos referimos a las reglas de una sociedad. Por otra parte, los valores son conductas o prácticas sociales a las que la sociedad les da valor. Durkheim utilizó el método comparativo para establecer los problemas patológicos, llegando a la conclusión de que dichos problemas tienen relación con la solidaridad, con respecto al orden y estabilidad y cómo evitar la desintegración social. Para esto tenemos que la solidaridad se divide en dos. Solidaridad mecánica es la que se da cuando se comparten creencias y prácticas sociales, entre otras cosas. Solidaridad orgánica se da en las sociedades más desarrolladas, en las que existe una división de trabajo y en las que los individuos dependen unos de otros para lograr un objetivo. Por último, podemos decir que gracias a esta corriente podemos comprender e identificar nuestra estructura social de acuerdo con los roles y estatus. Tema 13. Teoría crítica. Esta teoría se desarrolló en 1923 en Alemania por un grupo de neomarxistas alemanes de la escuela de Frankfurt. Estos pensadores no estaban de acuerdo con el marxismo debido al determinismo económico que había surgido. Estos pensadores, en lugar de centrarse en los aspectos materiales de la sociedad, como en el materialismo histórico, se concentraba en solo la cultura y criticaba diversas dimensiones de la sociedad. Algunos de los personajes importantes de la corriente fueron Walter Benjamin, Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Esta teoría juzgaba al positivismo, ya que tenía un enfoque empírico, el cual consideraba que hacía a la sociedad carente de razonamiento. Y por otro lado, el enfoque de esta corriente era en base a la razón. Sin embargo, necesitaba tanto de lo empírico como de lo racional para poder comprender mejor las circunstancias de las sociedades modernas. Algunas de sus principales ideas eran: dar un espacio al sujeto y su libertad, critica las formas de racionalidad que unen la ciencia y la tecnología, recuperar el interés por la dialéctica. Se basaba principalmente en la crítica y la razón. Buscaba que en un país o comunidad se le dieran valor a las ideas de progreso, democracia e igualdad. También se querían hacer análisis de la cultura en masas, es decir, el aprendizaje de las personas a través de los medios masivos y cómo los grupos sociales utilizan los medios masivos para reproducir ideas. Para entender esto de una manera más sencilla, se puede relacionar a cuando nosotros vemos algo en la televisión como un celular, nosotros queremos tenerlo y sale otro y también queremos conseguirlo. Y así sucesivamente, manipulándonos, creando un problema social, el cual Walter Benjamin quería terminar. Por otra parte, Habermas se centró en el concepto de alineación de la comunicación, porque él decía que las personas perdían identidad o personalidad
a través del uso de comunicación. A diferencia de otras teorías, Habermas decía que el uso de la razón dentro de la comunicación puede tener un impacto positivo, ya que sería una expresión libre sin ningún tipo de dominación, es decir, que las ideas no tengan que generar un agrado político o religioso. Posteriormente, dijo que para el individuo había 3 tipos de relación con el mundo que a continuación se explicarán. Mundo objetivo. Trata de lo que se puede hablar. Mundo social. Las personas que pueden entablar una conversación. Mundo subjetivo. Aquí entran las anécdotas y vivencias que se pueden relatar. Para Habermas, estos 3 mundos estaban incluidos en nuestro proceso de comunicación. Enseguida se hablará de la siguiente teoría, que es el estructuralismo, el cual es el tema 13. Como podemos notar, es una de las partes del estructural funcionalismo. Sin embargo, estas teorías existen por separado. En esta corriente se resalta cómo es que las sociedades siempre buscan organizarse en estructuras. El origen del estructuralismo puede relacionarse con la obra de Ferdinand de Saussure en lingüística. Claude Lévi-Strauss es considerado el padre de la antropología estructural. Los estudios de este expositor evolucionaron de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta llegar con la estructura del cerebro humano. Las bases de esta teoría sostienen que la mente humana contiene ciertas características universales que ocasionan rasgos comunes en el cerebro del hombre, y esto hace que las personas piensen de manera similar sin importar su sociedad o antecedentes culturales. Algunas de las características que comparten son las siguientes: necesidad de clasificar, mantener el orden sobre aspectos de la naturaleza, relación con las personas y la naturaleza, y por último, las relaciones entre individuos. Además, esta teoría dice que tanto la cultura como el lenguaje contienen reglas ocultas que gobiernan el comportamiento de sus miembros. Una causa que hizo que las culturas se diferenciaran unas de otras es que los participantes entiendan esas reglas ocultas que son incapaces de decir. Un ejemplo sería que al recibir una invitación para alguna fiesta en donde especifica la hora, para una cultura indica que a partir de esa hora pueden asistir. Uno de los objetivos de la antropología estructural es identificar dichas reglas. Lévi-Strauss sostuvo que la cultura es un proceso dialéctico, es decir, que conlleva una tesis, antítesis y síntesis. Propuso un medio metodológico para descubrir las reglas a través de la identificación de posiciones binarias, por ejemplo, bueno, malo, blanco, negro, etc. El estructuralismo propone que muchos elementos culturales como los mitos, cuentos, estructuras lingüísticas son comunes en todas las civilizaciones humanas y estos sistemas culturales forman parte de un sistema más amplio. Para finalizar, tenemos que examinando los mitos de diferentes culturas, se pudo descubrir que un cuento o un mito puede llegar a convertirse en otro simplemente haciendo algunos cambios como invertir el orden de los elementos. Por ejemplo, cambiar a un héroe por una heroína o algo negativo en algo positivo. Por eso podemos decir que el estructuralismo nos hace entender que existen ciertas tradiciones o costumbres que tenemos en común, denominándolas universales. Para finalizar, se expondrá la última teoría, la teoría del caos. Esta surge alrededor de los años 80 en un campo de estudio matemático, pero puede ser aplicada en otros más. El principal expositor de esta teoría fue Edward Lorenz. El objetivo por el cual se elaboró fue para conocer una nueva forma de entender el universo, pues se pensaba que todos los sucesos en toda ocasión eran iguales. Por ejemplo, el proceso de la vida, nacer, ser un bebé, después un infante, luego un adolescente, un adulto y finalmente llegar a la vejez y morir.
Sin embargo, esta teoría sostiene que no se puede definir un final hasta la vejez, como vendría siendo la muerte aún siendo niño, o una enfermedad que no le permita crecer intelectualmente y esa persona siga siendo un niño intelectualmente hablando. Para tener un concepto más claro, la teoría del caos es el estudio de sistemas no lineales que presentan complejidad dentro de la sociedad. Incluso uno de sus puntos más importantes que postula es que el comportamiento social solo tiene una predicción, que son impredecibles. Uno de sus objetivos es encontrar el orden general de los sistemas sociales. Características del sistema caótico. Deterministas. Se rigen por una ecuación matemática para determinar su comportamiento. Sensibles a las condiciones iniciales. Un cambio muy leve puede dar lugar a diferentes resultados. No son al azar. No alternan el orden público. El caos tiene un orden y un patrón. Según Kiel y Elliot, algunos conceptos que debemos resaltar sobre la teoría son el efecto mariposa, el cual consiste en que el más mínimo cambio en el punto de inicio puede llevar a resultados diferentes. Atractor. Equilibrio dentro del sistema. Representa un estado en que un sistema finalmente se estabiliza. Atractor extraño. Equilibrio dinámico que representa una especie de trayectoria sobre la cual un sistema pasa de una situación a otra sin tener que asentarse o detenerse. La complejidad de un sistema se caracteriza por lo siguiente: un gran número de elementos o agentes similares pero independientes, movimiento persistente y las respuestas de estos elementos a otros agentes, la capacidad de adaptación de modo que el sistema se ajusta a nuevas situaciones para asegurar la supervivencia. Autoorganización, en la que el orden de un sistema se presenta de manera espontánea. Normas locales que se aplican a cada agente. La progresión en complejidad, que significa que con el tiempo el sistema se hace más y más sofisticado. El comportamiento complejo se encuentra en muchos tipos diferentes de sistemas como los flujos de tráfico, la diferenciación celular, la dinámica de la población y la turbulencia. Según Birne, algunos de los términos que se utilizan en la teoría de la complejidad son los siguientes. El tamaño. Cuanto mayor sea el sistema, es más complejo. La ignorancia. Un sistema es complejo cuando no se sabe nada de él. La variedad. Está relacionada con la naturaleza de las diferentes partes de un sistema. Sin embargo, la variedad y el tamaño no son suficientes para determinar a un sistema como complejo. Tenemos que la realidad social se puede apreciar desde distintas perspectivas y no solamente se puede juzgar una situación por su punto de partida, pues dentro del proceso se puede dar lugar a distintos eventos que puede cambiar completamente los resultados. Para finalizar, a mi punto de vista, la teoría crítica es la que se podría aplicar en México, ya que hace uso de un contraste de datos tanto cualitativos como cuantitativos, para dar una explicación sobre los diversos eventos que ocurren más apegada a la realidad y a las creencias de las personas. Además, crea un ambiente de libertad sin que los medios sean manipulados por instituciones como actualmente ocurre en México, que como se ha visto, ha generado muchos problemas y engañan a la sociedad. En mi opinión, la razón por la cual no podrían llevarse a cabo las demás teorías es porque la idea del socialismo es muy contraria a la manera en la que México se maneja. Habría más luchas entre clases y no se le daría una buena oportunidad al mexicano para progresar. La teoría del estructural funcionalismo sería muy arriesgado aplicarla, ya que está basado en la cultura que, debido a la actitud del mexicano, se podría confundir con libertinaje, creando ambientes pesados y fuera de control. Por otra parte, la teoría del caos presenta mucha lógica, pues nos enseña que las sociedades son diferentes, por lo tanto no se puede juzgar un proceso o actividad por su inicio. No me pareció de gran relevancia, puesto que son cosas que la mayoría de la gente sabe y de alguna u otra manera se nos enseña. Aún así, me pareció de gran importancia
darme cuenta cómo varios grupos de personas siempre buscaron la mejor manera de que una sociedad funcionara de manera óptima.